Pues el título de la predicación, como ven en pantalla, es La naturaleza nos enseña. En realidad, sí, Dios nos enseña de muchas maneras, hermanos, y en ocasiones, algunas veces, hemos visto algunas enseñanzas que nos da nuestro Señor en las Escrituras, dándonos ejemplos de su propia creación, ¿verdad? Miren ustedes, ¿verdad? En esta fotografía, cómo, pues simplemente, ¿verdad? ¿Cómo es posible que estos animalitos hagan como un puente, ¿verdad? De un lugar a otro, ahí en el aire, ¿verdad? Esto pareciera algo imposible. Mas, bueno, podemos decir que las hormigas, ¿verdad? Son inteligentes o no sé, ¿verdad? Pero por la creación de Dios, pues estas hormigas trabajan juntas, ¿verdad? Y logran aquel propósito. Y esa es una de las enseñanzas que vamos a ver un poco más adelante, ¿verdad? Las hormigas trabajan en grupo, ¿verdad? Y se ponen de acuerdo y para, pues, alcanzar aquello que se proponen o aquello necesario, ¿verdad? Para toda aquella comunidad. Bueno, hermanos, pues quisiera comenzar con una historia o una enseñanza, más bien allá en el libro de Proverbios, en el capítulo 6. Saben que ahí los proverbios, hermanos y amigos, la gran mayoría de los proverbios son o fueron escritos por Salomón. El rey Salomón, el hijo de David, sí, aquel hombre a quien Dios dio mucha sabiduría, ¿verdad? Dios le pidió, o Dios le dijo que pidiera lo que quisiera, y Salomón pidió sabiduría para saber guiar a su pueblo. Pues como no pidió riquezas, como no pidió larga vida y grandeza, Dios le dio esa sabiduría y aparte, pues también mucha riqueza y todo lo demás que no pidió. Entonces vemos en Proverbios 6, 1 y 2, vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Viendo estas enseñanzas. Proverbios 6, 1 y 2, dice, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Sí? Entonces les decía, ¿verdad? La mayoría de los proverbios fueron escritos por Salomón, pero hubo ahí varios otros, algunos 2 o 3, ¿verdad? Que se piensa que también tuvieron parte, ¿verdad? En estos proverbios que aquí tenemos ahora en la Biblia, ¿verdad? En el libro de nuestro Señor. Bueno, pues este sabio, quien haya sido, muy probablemente Salomón, pues, está dando este consejo. Hijo mío, ¿verdad? Como si estuviera hablando a su hijo. Este hombre sabio, quien sea que él sea, está diciendo, hijo, si tú has prometido, ¿verdad? O te has comprometido de esta manera por algún amigo, por una deuda o por alguna situación, estás enlazado. Primeramente, pienso que este hombre sabio está enseñando a su hijo la responsabilidad. Porque sabemos, ante Dios, toda palabra que hablamos cuenta, ¿verdad? Todas las palabras que decimos, Dios las sabe y se escriben, no se olvidan, no ante Dios. Sí, a veces entre nosotros, ¿verdad? Entre la humanidad, pues, podemos olvidar algo que hayamos prometido, que hayamos dicho, pero Dios no lo olvida. Entonces, hermanos, nos damos cuenta también que, como he mencionado en otras ocasiones, años atrás se decía que la palabra de una persona era algo valioso, ¿verdad? Cuando alguien decía, te doy mi palabra, ¿verdad? Pues que te voy a hacer aquello, o voy a ir allá, o X, ¿verdad? Tenía un valor. Si aquella persona, sobre todo, ¿verdad? Si tenía una buena reputación ante las personas, pues aquello que se decía era de valor. Pues aquí este papá o este hombre sabio está enseñando a su hijo, cumple. Si tú has dicho algo, tienes que cumplirlo. Y saben, hermanos y amigos, que aún era la ley de Dios.
Sobre todo cuando prometían algo a Dios. Dios les decía, cumple. Porque si no era un pecado, ¿verdad? Si prometes algo a Dios, asegúrate de cumplirlo. Y aún dice, es mejor que no prometas nada. ¿Sí? Aún en el Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesús también dice algo muy similar allá en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En los Evangelios. Pero aún cuando algo se prometía, tenían que cumplirlo. Bueno, pues ese es el consejo, ¿verdad? Nuevamente, de este sabio a su hijo, pero también, pues, aconseja o da un consejo para librarse de esa promesa. Y podemos pensar, ¿cómo? ¿Cómo es que se puede librar, verdad? O liberarse de una promesa que ha hecho. Bueno, pues leamos el 6, del 3 al 5. Dice, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. No está diciendo, no vamos a equivocarnos, ¿verdad? No está diciendo, ¿sabes qué? Vete, huye, escapa de aquella promesa. No, esta no es la manera de quitarnos o deshacernos de aquella promesa, de aquel compromiso que ahora este hombre tiene. Más bien quiere decir cumple. Es la única manera que nos podemos, ¿verdad?, salir de una promesa. Cumple, asegúrate, no te duermas en cuanto a esto que tú has dicho que vas a hacer, ¿verdad? Porque no podían huir. Eso es verdad, no tendría sentido, ¿verdad? Que le esté diciendo a su hijo, escápate o no cumplas. ¿Sí? Porque los siguientes versículos también nos ayudan a entender aquello, ¿verdad? Entonces hay que asegurarnos, y es mejor, hijos, ¿verdad?, hermanos y todos, pues no hagamos promesas así, porque no sabemos lo que va a ser el día de mañana. ¿Queremos ayudar a alguien? ¿Queremos hacer algo? Bueno, pues, muy bien, vamos a hacerlo. Quizás a veces cometemos el error, ¿verdad?, de decir algo cuando no sabemos qué va a ser mañana. Pero vamos a esforzar. Si algo hemos dicho, vamos a esforzarnos, pues, a cumplirlo, ¿verdad? Bueno, pues el consejo sigue, ¿verdad? El ejemplo de las hormigas para el perezoso, ¿verdad? A veces pensamos cuando leemos estos versículos y menciona ahí el perezoso, pareciera que como está hablando de hormigas, también esté hablando del animal aquel. Hay un animal que se llama así perezoso, ¿verdad? ¿Verdad? Pero bueno, no está hablando del animal en cuanto al perezoso, sino flojo, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir aquí en estos versículos. Así que la hormiga es un ejemplo para el perezoso, para el flojo. Dice el 6, del 6 al 11. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces, ¿verdad? Aquí aprendemos, como es la ocasión en esta mañana, de aprender de la naturaleza, de las cosas que Dios ha creado. Entre todas las creaciones tan grandes y enormes que Dios ha hecho, como los cielos y el vasto cielo, y animales grandísimos como los elefantes, y muchos otros, pues aquí están esos animalitos pequeñitos, ¿verdad? Las hormigas, tan pequeñitas que son, pero aquí nos está diciendo, y lo sabemos porque las vemos, ¿verdad?
muy trabajadoras. Y siempre andan, van y vienen, y van y vienen, y van y vienen. Trabajando todo el tiempo. ¿Verdad? Y a veces, no sé si ustedes lo han hecho, pero a veces pisamos un hormiguero o lo destruimos o algo y al ratito otra vez ya está construido, ¿verdad? No pierden el tiempo. Comienzan a trabajar, siguen en todo tiempo. ¿Verdad? Así que este es un ejemplo, pues, para el perezoso. Mira las hormiguitas. Ellas se preparan. Preparan su comida para los tiempos que no habrá. ¿Verdad? Así que está animando, pues, a su hijo y a todos, pues, los que leemos estos versículos. ¿Verdad? No ser perezosos, ¿verdad? Sino estar activos. Y claro, viéndolo espiritualmente, también en la obra del Señor, ¿verdad? Estar activos, predicando, animando, y siempre lo recordamos, ¿verdad? Porque ese es el propósito. Recordar de seguir trabajando, llevando el Evangelio a nuestra familia, amigos, compañeros y al mundo entero, ¿verdad? Siempre, pues, trabajando. Este es uno de los ejemplos, pues, que vemos en las Escrituras, y hay muchos más. La hormiga, pues, se esfuerza, junta para la colonia, ¿verdad? No nada más para él, para esa una hormiguita sola, sino que comparte, ¿verdad? Y ayuda a las demás. Es un trabajo en grupo. Defiende su colonia, defiende a los suyos, y aún está dispuesto a dar su vida por los demás. Y esto es muy parecido a las enseñanzas que Dios nos da, ¿verdad? Como cristianos. Ayudarnos entre nosotros, ¿verdad? Aún poner nuestra vida por nuestro hermano, por nuestra hermana. Esa es una enseñanza de nuestro Señor también. Así que nos da un gran ejemplo estos animalitos tan pequeñitos, ¿verdad? La hormiga, pues, se anima sola y trabaja en grupo. Es lo que vemos, ¿verdad? En otras palabras, también es lo que acabamos de leer, que siempre está trabajando y levanta y guarda, ¿verdad? Y defiende, en fin. Bueno, pues, Primera de Tesalonicenses, ahora ya en el Nuevo Testamento, por favor. Vamos a ver esta cita, Primera de Tesalonicenses 5:14. Primera de Tesalonicenses, 5:14, nos dice así: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces, entre nosotros, hermanos, puede haber aquellos que no tienen mucho ánimo, ¿verdad? Que somos ociosos. Bueno, pues, ¿qué dicen las Escrituras? ¿Qué nos dice nuestro Dios? Amonestarnos, animarnos, ayudarnos a corregirnos, ¿verdad? Alentarnos. O sea, no nos vamos a desanimar, nunca, nunca debe ser el propósito en nosotros desanimar a alguien entre nosotros ni a nadie, ¿verdad? En las cosas de Dios. Nunca desanimarnos, ayudarnos, alentar a los de poco ánimo. Dios sabe, pues, que no todos somos iguales, ¿verdad? Que algunos somos fuertes o que algunos somos débiles, que algunos tienen una fe más fuerte que lo otro, pero todos debemos de tener esa fe, por supuesto, ¿verdad? Entonces nos animamos, nos levantamos, nos ayudamos en lo que podamos, pero cada uno de nosotros también debe de ser fuerte. Si somos débiles, vamos a fortalecernos, ¿verdad? Cada quien vamos a meditar en aquello también, ¿verdad? Porque a veces nosotros mismos no nos animamos, sino que necesitamos a alguien más que nos lleve, ¿verdad? Que nos siga animando, y lo cual es bueno ante Dios hacer aquello, ¿verdad?
a sostenernos unos a otros, sostener a los débiles, que seáis pacientes para con todos, ¿verdad? Pacientes no quiere decir soportar o aguantar el pecado, ¿no? De ninguna manera, ¿verdad? Solapar, como es otra palabra, ¿verdad? No. Ser pacientes no quiere decir en el pecado, ¿verdad? Sino en el trabajo que debemos de hacer, en el esfuerzo, etcétera, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, debemos de estar unidos, ver los unos por los otros, ayudarnos, y aún como las hormiguitas, ¿verdad? Defendernos y aún dar nuestra vida, aún por aquel hermano o aquella hermana que es débil. Porque todos somos necesarios y no hay nadie más o menos importante entre nosotros. Todos somos iguales en la iglesia del Señor, ¿verdad? Los hijos del Señor. Así pues, debemos de tener siempre esta mentalidad ante Dios, ¿verdad? Estos buenos ejemplos. Y Filipenses 2, 19 y 20 también nos dice, ¿verdad? Otra enseñanza, Filipenses 2, 19 y 20, nos dice así, lo tengo en pantalla, pero si gustan buscarlo en sus Biblias, dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo. Pablo mismo, ¿verdad? Para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Sí? Pablo pues iba a mandar a Timoteo. Y él está diciendo, recíbanlo, ¿verdad? O los voy a mandar para estar yo también de buen ánimo, ¿verdad? Saber que pues Timoteo ya lo han recibido y están con ellos, etcétera. Dice, porque Timoteo es uno, no hay otro, ¿verdad? No tengo ningún otro, dice Pablo sobre Timoteo, con el mismo ánimo. Y así hay de verdad, hermanos, en la iglesia, ¿verdad? Donde tienen mucho ánimo y tienen energía, ¿verdad? ¿Quién sabe de dónde? Y eso es algo bueno, hermanos y hermanas también, ¿verdad? Que saben mucho, o sea, saben mucho animar. Y eso es algo bueno, ¿verdad? Hay hermanos, conocemos una hermana por allá en aquellos lugares por donde vivíamos antes que, le habla a uno con tanto, hermano, ¿verdad? Muy cariñosa, hermanito, qué gusto verle, ¿verdad? Palabras así que son muy bonitas, ¿verdad? Y anima, ¿verdad? Como si de verdad está alegre, feliz de verle a uno otra vez, ¿verdad? Y así deberíamos de ser todos, ¿verdad? Sobre todo, pues al venir cada vez, aunque sea seguido, cada semana o cada miércoles también, vernos con ánimo, con amor, de verdad gozar ante la presencia de cada quien y gozarnos en la presencia de nuestro Señor, ¿verdad? De buen ánimo, Timoteo era como ningún otro que Pablo tenía, dice aquí, ¿verdad? Así que todo esto es bueno para nosotros, para seguir conociendo, ¿verdad? El carácter que debemos de tener ante nuestro Señor. ¿Saben? También nuestro Dios, entre muchos otros animales, ¿verdad? Que nos habla, que nos menciona, y enseñanzas, pues, sobre las águilas. Las águilas sobre su nidada, sobre su nido. Aquí vemos también, pues, en Deuteronomio nos habla, pues, también de varios animalitos, pero nos menciona rápidamente varios de ellos, pero vamos a leer solamente sobre las águilas en esta ocasión aquí. Deuteronomio 32. Y me aseguro muy bien de pronunciar águilas, porque mi familia siempre me dice que digo águilas. Así que no se dice así, ¿verdad? Son águilas. Muy bien. Deuteronomio 32, 11 y 12 dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió
y con él no hubo Dios extraño. ¿Qué nos dice? En estos dos versículos solamente nos damos cuenta de lo que hace el águila, ¿verdad? Dice la primera palabra que dice ahí, como el águila excita su nidada, o sea, mueve sus alas sobre su nido, sobre sus polluelos, ¿sí? Dice, extiende sus alas y los toma. Dicen, bueno, saben que las águilas son animales bastante peligrosos, ¿verdad? Tienen garras que son muy fuertes, ¿verdad? Y hacen mucho daño, ¿verdad? Y ese pico aún, ¿verdad? También hace mucho daño. Pero aún con este animalito, ¿verdad? Tan feroz, realmente tan fuerte, trata a sus polluelos con el mayor cariño, ¿verdad? Con el mayor cuidado. Y qué interesante que dice ahí, los toma, ¿sí? Bueno, fíjense que hay algunos que dicen que esto es algo simbólico, porque sí, claro, Dios está utilizando aquí en estas enseñanzas diciendo que Dios fue como una águila que tomó a su pueblo y que los tomó y los llevó, porque en el tiempo en que el pueblo de Dios fue fiel al Señor, no hubo dioses paganos, ¿verdad? En el tiempo que de verdad seguían a Dios, porque Dios siempre quería que estuvieran con Él. En el tiempo en que el pueblo obedecía al Señor, eran guiados por Dios, Él los llevaba y no había mal en el pueblo. No habría ídolos ni dioses paganos, ¿verdad? Esto es lo que está diciendo ahí el segundo versículo, el 12 que leímos, ¿verdad? Pero algunos, fíjense que algunos, aunque quizás no se sabe, ¿verdad? Exactamente todas las costumbres de los animales, y aquí no es la excepción, el águila. Algunos dicen que verdaderamente al revolotear las alas, los toma, o sea, los sube a sus alas y los lleva. Es algo bastante difícil de verlo, ¿verdad? Pero algunos dicen que sí. No sabría decirles exactamente. Puede ser algo simbólico o puede ser algo físico realmente, ¿verdad? Así que, porque también habla de las águilas, de que los lleva y los hizo comer o tomar, ¿verdad? No recuerdo exactamente lo que dice, pero en otros lugares de la roca como que los lleva y quizás los regresa al nido después. Son cosas bastante fascinantes, ¿verdad? Y cosas que quizás no sabremos exactamente cómo funcionan. Pero ahí está una enseñanza, ¿verdad? Del águila que es cuidadosa y que lleva a los suyos y aún en sus alas, ¿verdad? Protegiéndolos. Aún también algo muy similar en Mateo 23:37, lo tengo en pantalla este versículo también, pero si gustan buscarlo en su Biblia. Mateo 23:37, algo similar. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Verdad? O sea, Jesús está reprendiendo al pueblo. Esta es como una profecía, ¿verdad? Del Antiguo Testamento y Jesús está refiriendo a esta, ¿verdad? Pero esto también, ¿verdad? Algo similar al águila, aquella gallinita también, ¿verdad? Y eso sí, yo he tenido la oportunidad de ver hace años cuando estaba chiquito, ¿verdad? Y creo por ahí en casa o en casa de mis abuelos, no recuerdo, había una gallinita, ¿verdad? Y veía yo cómo, ¿verdad? Pues se acomodaba ahí enseguida de los pollitos y hasta que quedaban debajo de sus alitas, protegidos, ¿verdad? Ahí con la mamá gallina, como dicen, ¿verdad? Ahí la mamá gallina protegiendo a sus hijos. ¿Verdad? Pues qué bien, ¿verdad? Esta es la enseñanza. Que aquella animalita, aquella gallinita sabe y cuida
y protege a sus hijos. Y ese es un mandamiento de Dios, ¿verdad? Eso es algo bueno, proteger a nuestros hijos, ¿verdad? Y la mamá, pues, sobre todo, ¿verdad? Quizás es la que es la protectora de los hijos, ¿verdad? En algún tiempo o en algún lugar, mientras no está el padre o X, ¿verdad? Son buenas enseñanzas para nosotros. Porque en realidad en este mundo hay quienes no tienen aquel amor natural, dice las Escrituras mismas, ¿verdad? Aún como mamás no saben cuidar o no se preocupan por sus propios hijos. Y esto es terrible. ¿Qué es de aquellos hijos, ¿verdad?, que no reciben el cuidado y la protección de sus padres? ¿Verdad? Pues aquí nos enseña realmente cómo debe ser, ¿verdad? Y se está dando este ejemplo diciendo, Dios quiso proteger a su pueblo, ¿verdad? Dios quiso proteger a su pueblo, pero es como si los pollitos no quisieran que su mamá gallinita, ¿verdad?, los protegiera. Y normalmente no se ve eso. Los pollitos se dejan ser protegidos por su mamá. Pero el pueblo rebelde de Israel no quería. No se dejaba que Dios los cuidara y los protegiera. Se alejaban de Él, ¿verdad? Y claro, pues fue algo terrible para el pueblo, ¿verdad? Porque ya no había aquella protección, ya no había aquel cuidado que Dios les ofrecía. ¿Verdad? Dios se alejó de ellos también. Otra enseñanza, hermanos, otra enseñanza es aún el viento, ¿verdad? Otra enseñanza que Dios nos da aún con el viento que conocemos, que va y viene de todo lugar, ¿verdad? Y no sabemos si el viento da vuelta y viene por un lado y por otro, ¿verdad? Y por cualquier lugar, de cualquier lado puede llegar el viento. Bueno, Juan 3:8 nos menciona algo. Juan 3:8, si me acompañan ahí en las Escrituras, por favor. Vamos a leer este versículo solamente. Juan 3:8. Nos dice así, en palabras de Jesús: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sí? Está nuestro Señor Jesucristo hablando ahí con Nicodemo. Con este hombre, si no estoy equivocado, creo que sí es en esta ocasión. Sí, es Nicodemo, perdón. Ahí está hablando con Nicodemo, ¿verdad? Y le está explicando, porque Nicodemo no entendía aquello del bautismo, ¿verdad?, que le estaba explicando nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor le está explicando algo que conocemos todos, ¿verdad? Y seguramente Nicodemo también, que el viento sopla de todos lados, de donde quiere. Y oímos su sonido, ¿verdad? Ahí está el sonido del viento. Pero no lo vemos. Realmente no vemos, ¿verdad? Solo que levante tierra o algo. Bueno, ahí vemos aproximadamente el movimiento del viento en ese momento. Pero en realidad no lo podemos ver, ¿verdad? Y su sonido. Pero lo que está diciendo aquí el Señor dice, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bueno, pues no sabemos de dónde viene el viento, por ejemplo, en los árboles, de qué dirección, ni le vemos, pero sí vemos el resultado. Se mueven los arbustos de acuerdo a ese viento, según por donde venga la dirección del aire. Para allá se mueve el viento. Vemos el resultado de ese aire o de ese viento que lo está moviendo. De igual manera, algo similar es lo que está diciendo aquí nuestro Señor. No vemos, ¿verdad?, el ser bautizados, el renacer, como dijo el Señor,
Es necesario renacer del agua y del Espíritu. Y el Señor le está explicando lo que es ser del Espíritu. No se ve. Cuando nos bautizamos, ¿verdad?, no vemos un Espíritu, no vemos nada que llega sobre nosotros. No se ve, el Espíritu no se ve, pero se ve la consecuencia. Igual que el viento en los arbustos. Se mueve, ¿verdad? En nuestra vida también se ve la consecuencia. Es lo que quiere decir el cambio en nuestra vida. No lo vemos, pero la enseñanza de Dios, la palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, cambia nuestra vida. Nos amoldea, nos cambia. Y ahí se ve el resultado. Ahí se ve lo que nuestro Señor Jesucristo está explicando a Nicodemo, ¿verdad? Así que algo tan sencillo podemos decir, con el viento que Dios creó, hay enseñanzas. La naturaleza pues nos enseña y nos enseña mucho. Y es imposible, ¿verdad?, ver todo lo que la Biblia nos habla de diferentes maneras con los animales y los insectos y tantas cosas, ¿verdad? Sí hemos hablado en ocasiones de que aún los insectos, ¿verdad?, aquel gusanito que obedeció a Dios, aún aquella semilla, aquella calabacera que hizo Dios crecer pronto allá en el libro de Jonás, y luego un gusano que mandó para que se la comiera, para que Jonás ya no tuviera aquella sombra que tenía en un tiempo, ¿verdad? Y vemos la obediencia, pues, de estos animalitos, a la obediencia a Dios. Dios manda y ellos responden, obedecen. Así debemos de ser nosotros como hijos de Dios. Dios nos manda en sus escrituras, aquí tenemos sus mandamientos, y nosotros debemos de obedecer también, ¿verdad? En otro sentido del viento, también, Efesios 4, si me acompañan, por favor. Efesios 4:14. Efesios 4:14 nos dice de la siguiente manera. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Este es otro sentido, como decía aquí, ¿verdad? En cuanto al viento. Para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, fluctuar es cambiar nuestro pensamiento. Una vez y otra 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 vez. Nuestro ánimo otra vez y otra vez. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, solamente este versículo. Ya vimos pues que el viento va de un lado y da vuelta y viene y regresa y vuelve a ir, etcétera. No sabemos, pues, así como lo utilizó nuestro Señor Jesucristo para enseñar sobre el Espíritu, también aquí se nos enseña para darnos cuenta de que no debemos de dejarnos llevar por el viento del mundo, por las enseñanzas que hay en el mundo, porque son muchas. Siempre lo decimos, ¿verdad? Hay miles de enseñanzas erróneas en el mundo religioso, en el mundo. Y no podemos, ¿verdad?, estar aceptando una y bueno, a lo mejor otra, porque así hay personas. Creen de una manera y luego les gusta aquello y ahí se van para allá, y les gusta aquello y se van para acá, y les gusta aquello y se va para acá, y vuelven al otro, y regresan a aquel y dejan uno y toman otro. El cristiano no es así. Nosotros nos fundamos en la verdad y de ahí no nos movemos. Aún dice las Escrituras que debemos de estar anclados. Nuestra fe debe estar anclada como un barco, ¿verdad? Avienta un ancla y ahí no se mueve, ¿sí? Y quizás habrá olas y vientos y bueno, ahí de ese lugar no se va porque ahí está la ancla, ahí está la base. Así debemos de ser nosotros. No podemos ser llevados del viento por donde va y viene.
sino firmes en las enseñanzas de nuestro Señor. No hay nada nuevo, hermanos. Esto es algo que debemos de entender bien, ¿verdad? Cada uno de nosotros. No hay nada nuevo en las cosas de Dios. Porque eso muchas veces le gusta a la gente. Se aburren de las cosas que hacen siempre. Se aburren del Evangelio de Dios, y cuando se les presenta algo diferente, algo innovador, otra idea, ¡ay! ¿Cómo les llama la atención, verdad? Quieren algo diferente. Pues no, si no es basado en las Escrituras, aún no debemos de recibirlo, ¿verdad? Para no ser llevados, así como aquí nos dice, del viento de doctrina. ¿Sí? Firmes, constantes, fieles a nuestro Señor. Pues ahí está otra enseñanza, ¿verdad? De parte, utilizando el viento, esto natural que hay entre nosotros. Natural porque Dios lo creó, ¿verdad? Y es parte de ahora de nuestra naturaleza. Algunas personas le llaman la madre naturaleza, le llaman, ¿verdad? Bueno, pues, aunque suena algo, ¿verdad? Podríamos decir correcto, pero yo pienso que no se le está dando ahí la gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él creó, no fue... Sí, ¿verdad? Se habla, solamente se le quiere personificar a la naturaleza, ¿verdad? Bueno, pues quizás habría que indagar más qué quiere decir aquello, qué quiere decir la persona cuando dicen la madre naturaleza. Pero lo que sí sabemos y estamos bien seguros es de que todo esto lo creó Dios. Y a Él debemos de darle la gloria, ¿verdad? A nuestro Señor. Él creó todas las cosas. Bueno, muy bien, pues la posición del sol y la luna. Fíjense, hermanos, seguimos aprendiendo otras cosas allá desde el principio, precisamente en la creación. Génesis, desde el capítulo 1. Vamos a ver el versículo 14. Si me acompañan, por favor. Génesis 1:14. Nos dice así. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Bueno, pues ahí está, ¿verdad? La lumbrera mayor, porque dice ahí, haya lumbreras en la expansión, ¿verdad? La expansión de los cielos, todo ese grandísimo espacio, ¿verdad? Que es los cielos. Ahí ordenó Dios, haya lumbreras que alumbren, que nos den luz. ¿Qué es aquello? El sol y la luna, ¿verdad? El sol nos da luz y la luna también en la noche, aunque no igual. Por eso una es la lumbrera mayor y otra la menor, ¿verdad? Pero aprendemos, porque así Dios lo creó, porque así es la naturaleza que Dios nos entregó, en que una muestra el día, la lumbrera mayor, sabemos, y el otro muestra la noche, que es la luna. Y sale el sol y sale la luna y es un día. Esto no cambia. Esto no cambia. A veces, hermanos y amigos, escuchamos, ¿verdad? Personas que dicen, no, pues es que antes, como sí, es cierto, antes el tiempo se tomaba diferente, ¿verdad? No eran las 24 horas que nosotros ahora tomamos, ¿verdad? Se dividía de diferente forma. Y se piensa que antes los días eran más cortos, o, ¿verdad? Se medía de diferente manera. No, la manera que nosotros tomamos el tiempo, ¿verdad? Como los judíos que decían a la tercera hora, eran las 9 de la mañana. Necesito regresar a mis notas para no mentirles, ¿verdad? Pero así nos damos cuenta, algo de esa manera. Tomaban, pues dividían el tiempo diferente. Pero eso no es lo que causaba el día y la noche. Nuestra manera de dividir el tiempo durante el día
no cambia el movimiento del sol y la luna. ¿Sí? Podemos estar seguros de que desde el principio hasta hoy en día los días son iguales. La luna y el sol y es un día. ¿Verdad? La luna y el sol y es un día. ¿Sí? Esto nos está enseñando aquí nuestro Señor. Desde el principio, Él puso esto en claro. Él puso esto en orden, porque es un Dios de orden. Pues hay otra enseñanza un poco más adelante, aún aquí en Génesis 1, el 16 y el 17, nos dice de propósito de las estrellas. 16 y 17 dice: E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoree en el día y la lumbrera menor para que señoree en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. ¿Cuántas estrellas hay? Miles, no podemos contarlas, ¿verdad? Pienso, son muchísimas, ¿verdad? Y hay quienes estudian, ¿verdad? Y toman tanto tiempo para ver qué tan lejos hay otras estrellas. Pues aquí Dios dice, las estrellas en general tienen un propósito, según aquí, para alumbrarnos también. Y hay las personas, ¿verdad? Y la ciencia y los hombres se quiebran la cabeza y diciendo que no puede ser que en tanto espacio y en tantas estrellas, en tantos planetas, solamente existamos nosotros. Y hasta a veces como que nos convencen. Oye, ¿es cierto? Nosotros somos así como una pulguita en un elefante. ¿Verdad? Somos insignificantes si si nos comparamos con la expansión inmensa que hay en los cielos. Pero todos estos tiempos no hay pruebas de otra vida, ¿sí? Nunca se ha probado nada. Y si hay otra vida, pues eso no altera nuestra salvación. Eso no altera nuestro servicio a Dios y que debemos de seguir siendo fieles y haciendo la voluntad de Dios y buscando esa salvación para estar con nuestro Señor. ¿Verdad? Nos debemos de enfocar en las cosas de arriba, o sea, del cielo, de la salvación. ¿Sí? No de las estrellas, sino realmente allá de las cosas espirituales. Pues todo esto, ¿verdad? Vemos el propósito de todas estas estrellas solamente con el propósito de alumbrarnos, ¿verdad? De alusarnos. Aún también en Génesis, un poco más adelante, ahora en el capítulo 8, nos habla de las cuatro estaciones del año. Génesis 8:22. Génesis 8:22 nos dice así: mientras la tierra permanezca, fíjense hermanos, muy interesante lo que dice aquí. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la sementera y la siega? Bueno, eso precisamente, el sembrar y cosechar. El sembrar y levantar el fruto. Mientras el mundo exista, fíjense, Dios dice esto: mientras existe el mundo, van a seguir sembrando y cosechando, ¿verdad? Y eso no se va a terminar, porque Dios lo está diciendo. ¿Y quién va a cambiar lo que Dios dice? ¿Verdad? Nadie. Mientras el mundo existe, habrá cosecha, habrá fruto, pero también dice, habrá frío y calor. Habrá verano y invierno, día y noche. ¿Y qué dicen algunas personas hoy en día? El cambio, ¿verdad? Los cambios que hay
Y esto es terrible. Y quieren cambiar lo que Dios ha establecido con sus ideas y filosofías. Hay inviernos, sí, hay inviernos más fríos que otros. Y hay veranos que son más calientes que otros. Y hay a veces que no hay tanto fruto como otros. Pero es algo normal. Eso no se va a acabar, ¿verdad? Y hay aquellos que alarman de que aquello va a terminar y que vamos a regresar al tiempo de hielo o algo así. O tantas locuras que se dicen, ¿verdad? Pero nadie puede cambiar eso, porque Dios así lo ha establecido, ¿verdad? Tengamos confianza en Dios. ¿A quién vamos a creer? ¿A Dios o a aquellos que hablan de otra manera de lo que Dios ha establecido? A Dios, por supuesto. Tengamos confianza, hermanos, no nos preocupemos por cosas. Hay quienes que aseguran que solamente tenemos algunos cuantos años más de vida. Bueno, pues Dios nos dice que hoy es la salvación y que pronto viene el día, ¿verdad?, en que vendrá nuestro Señor Jesucristo. El final del mundo, sí hay un final del mundo, pero no sabemos cuándo. Sí. Más bien debemos de estar preparados para la venida de nuestro Señor. Sí. Confiemos en nuestro Dios. Aún el arco iris, hermanos, qué gran promesa, ¿verdad? Esto, aunque no fue creado en el principio, cuando Dios creó todas las cosas, pero sí Dios lo agregó después. Génesis 9:13, y aún esto nos recuerda algo, nos enseña o nos recuerda algo. Génesis 9:13, donde sencillamente dice nuestro Señor: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y nos preguntamos, ¿verdad? Pues, ¿cuál pacto? Bueno, pues si leemos nos sabremos, ¿verdad? El pacto, el acuerdo que Dios hizo con la tierra de que ya no habrá un diluvio. Aún esto nos enseña, esta naturaleza, al mirar ahí el arco iris, ¿verdad? Sí, algo hermoso, por supuesto. Nos debe recordar una enseñanza de Dios. Una promesa de Dios. Hubo un diluvio. Ahí está la prueba, porque Dios puso ese arco, de que aquel diluvio sucedió. Y de que Dios ha prometido que ya no habrá otro. Pero sí nos enseña que va a haber un final, una destrucción, y será diferente. Nos hablan las Escrituras que será a través de fuego, ¿verdad? Que todo será fundido cuando Dios lo decida. No, nadie más, ¿verdad? Así que, hermanos, cuando veamos aquel arco iris allá en los cielos, recordemos esta promesa, porque es para usted y para mí y para el mundo entero, ¿verdad? De recordar esto, el amor de Dios y su promesa, y sabiendo que Dios no miente. Enseñemos a nuestros hijos lo que quiere decir aquello, ¿verdad? Hace poco, de verdad, hablaba yo con una persona ahí cerca de mi casa y platicando con él, volteé al cielo y vi el arco iris. Le digo, mira, qué bonito arco iris. Una persona ya grande, ¿verdad? Yo pienso que es mayor que yo. Y volteé, sí. Digo, ¿sabe usted lo que quiere decir el arco iris? No. ¿Nunca ha escuchado del arco iris? No. ¿Ha usted escuchado del diluvio? Sí, creo que escuché algo. Bueno, pues ahí le expliqué, ¿verdad? Hay personas que no saben. Hay personas que no saben, y además hay personas que cambian el significado, que representan pecado en ese arco iris que Dios ha puesto ahí. Y lo sabemos, ¿verdad? Pero no vamos a entrar ahí porque ese no es el mensaje, ese no es lo que representa el arco iris de nuestro Dios, sino aquella promesa. Tomemos pues el tiempo, ¿verdad?, para seguir predicando, para seguir enseñando,
así como vemos en todo esto, en toda la palabra de Dios. El otro ejemplo, hermanos, pienso que es el último que había yo puesto aquí. El carácter del león es otro ejemplo para nosotros. El carácter de un león. Proverbios 30:30, fíjense lo que dice. Lo tengo aquí en pantalla, pero si gustan, nuevamente buscar en sus Biblias. Proverbios 30:30, el león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Pues no es cierto que al león, ¿verdad?, se le llama entre la humanidad, no en la Biblia, el rey de la selva, ¿verdad? El rey de la selva. Porque no es el animal más grande, pero sí es el más feroz, el más fuerte. Y como aquí lo dice, ¿verdad? No vuelve atrás por nada. No le teme, ¿verdad? Y si va cruzando, si vemos a un, ¿verdad? Ahí eso es en la televisión que vemos aquellos reportajes, y si va un león caminando, él sigue derecho. No le importa qué otros animales haya por ahí, ¿verdad? Porque él es el rey de la selva, feroz, fuerte. Cuando otros animales, sí, se van y siempre están nada más viendo, ¿verdad? Y con cuidado. No vaya a salir un león o alguna otra fiera que los coma, ¿verdad? Pero el león, pues, no vuelve atrás por nada. Esto es en lo general, ¿verdad? Pues saben que Cristo es el león de Judá. Veamos en Apocalipsis, por favor, acompáñenme, por favor, en el capítulo 5 de Apocalipsis y el versículo 5 también. Recordemos esto, por favor. Apocalipsis 5, versículo 5. Nos dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores. Estaba ahí Juan, ¿verdad? Llorando porque no se había encontrado ninguno que pudiera abrir los sellos de aquel libro. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, se está refiriendo a nuestro Señor. Él es en Él se cumplió aquella profecía. La raíz de David, el león de la tribu de Judá. Cuando oigamos eso, sepamos que se está hablando de Jesús. ¿Sí? Y su carácter fuerte. No agresivo, sino fuerte en que no regresa atrás y no le teme nada. ¿Verdad? Y aún nos enseña así las escrituras de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Él confiado en Dios, en aquello que iba a hacer. Bueno, pues también si vemos por favor en el capítulo 22, Apocalipsis 22, versículo 16, nos dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Nuestro Señor Jesucristo mismo, ¿verdad?, nos está diciendo que Él es aquel león, ¿verdad?, de la tribu de Judá, porque también está diciendo que Él es la raíz de David, ¿verdad? Y además nos dice que es la estrella resplandeciente de la mañana, ¿verdad? Así que todo esto son cosas naturales, cosas que vemos día con día. Y todo esto nos enseña o nos recuerda algo. Es de mucha enseñanza para nosotros, hermanos, ver la grandeza de Dios. Aún sabemos que en las Escrituras nos dice que aquellos que dicen que Dios no existe, solo basta de voltear y ver las cosas que hay en este mundo. Y ver el sol y la luna, y ver las nubes, y ver las montañas, y ver los animales, y todo lo que hay. Las plantas, y ahí está la prueba que Dios existe. Y aún dice también,
y ya no tienen excusa. No tienen excusa para pensar que Dios no existe cuando vemos el mundo y la creación de Dios. Todo, hermanos y hermanas y amigos, todo lo que Dios ha creado nos enseña algo. Así que recordemos eso. Debemos de ser también como ese león. Primera Tesalonicenses 1:6 nos dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, ¿y de quién? Del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿No nos dicen las Escrituras que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de fortaleza, de confianza? ¿Sí? De valor, como un león. Así debemos de ser, no debemos de regresar atrás. Nada nos debe de intimidar en cuanto a las cosas de Dios, ¿verdad? No debemos de regresar a nuestra vida anterior. No debemos de desanimarnos, sino siempre hacia enfrente, sin temor de quién vaya a estar en el camino. Ese es el carácter de un cristiano también, que Cristo tenía, y debemos de imitarlo a Él y a los discípulos de esa misma manera. Todo nos enseña algo, ¿verdad? Así que, hermanos y amigos, tomemos todas las enseñanzas de Dios a través de su creación y no retrocedamos. Sigamos siempre adelante, hermanos, como veíamos, vamos a animarnos unos a otros. Vamos a ser pacientes unos con otros, a sostenernos unos a otros, ¿verdad? A enseñarnos, etcétera. Todo esto, este consejo de nuestro Dios, estos mandamientos de nuestro Señor, que nos ayudan a seguir adelante y alcanzar esa salvación eterna. Hermanos y amigos, espero que todo lo que vimos hoy haya sido para nuestro beneficio espiritual, que hayamos sido edificados con la palabra de nuestro Señor. Y les agradezco su paciencia y su atención, y sobre todo a nuestro Dios por darnos la oportunidad de escudriñar un poco más de su palabra. Así, hermanos, les invito ahora a estar de pie para cantar a nuestro Señor un himno de invitación.